lectura de la palabra del Señor. Vamos a leer en la carta a los Romanos. Y vamos a leer pues los versículos del 1 al 3. Capítulo 15, versículos del 1 al 3. Romanos 15, versículos del 1 al 3. Y dice así la palabra del Señor: así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Amén. Que el Señor bendiga su santo palabra. Bien, hermanos, como estamos viendo en la carta a los Efesios, el objetivo último, el objetivo más alto de los cristianos es llegar a ser como Cristo, ¿no? Es llegar a ser como el varón perfecto a la estatura a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, como hace unas semanas también habíamos estado considerando. Y bueno, pues es que el apóstol Pablo acostumbra a ponernos a Jesús como nuestro modelo y como nuestro patrón, ¿no? Y una vez más digo que a veces en nuestros ambientes evangélicos hay cierta resistencia a estar hablando de la imitación de Cristo, pero es algo que nos lo encontramos en la Escritura, que el apóstol nos está presentando, lo digo una y otra vez, pero muy a menudo en sus cartas, el tener que ser como Cristo, el ser como Él, el imitarlo. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, hablando de la humildad y de la mansedumbre que hemos de tener nosotros los cristianos, dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Para hablar entonces de esta humildad, ¿no? Que Él, siendo la forma de Dios, no tuvo por usurpación, no estimó por usurpación el ser igual a Dios, sino que pues se negó a sí mismo. Y bueno, se vació y etcétera, llegando a ser pues semejante a los hombres en todo. Bien, pues entonces vemos lo mismo aquí en Romanos. En este contexto ya el apóstol Pablo está otra vez presentándonos en estos versículos Cristo como nuestra manera de actuar, ¿no? De seguir, ser como Él. Esto pues comienza ya en el capítulo 14. En el capítulo 14 con la cuestión de los alimentos, ¿no? La congregación era una congregación mixta, compuesta por creyentes tanto de origen judío como también de origen gentil, y se presentaba entonces el problema de los alimentos prohibidos en el Antiguo Testamento, si era algo que tenía que ser guardado también por los gentiles. Bueno, en todo caso, no vamos ahora a estar presentando esta cuestión, solamente para que nos estemos orientando. Y bueno, pues después de haber estado tratando este tema en el capítulo 14, pues aquí en el capítulo 15, y sobre todo en el versículo 3, nos presenta otra vez acerca de Cristo, que hemos de actuar como Él, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Entonces vemos, ¿no? Lo que nos está diciendo ya desde el versículo 1 es esta distinción entre los fuertes en la fe y los débiles en la fe. Hay cristianos que son más fuertes, hay otros que son hay unos que son más maduros y otros que son menos maduros y que por lo tanto son más débiles en la fe. Y esta exhortación va dirigida a los maduros, a los fuertes. Dice: nosotros, Él se incluye, nosotros los fuertes
debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles. Y sobrellevar no significa la idea de tolerar. Es una idea bastante física, lo que significa esta palabra. Es cargar con ellas. Es llevárnoslas a los hombros. Es ponernoslas encima de nosotros. Es cargar con ellas, ¿verdad? Es una carga, ¿verdad? Cada uno tiene su carga en la vida, dicen. Bueno, pues como cristianos, si somos fuertes, hemos de cargar con las flaquezas y con las debilidades de los débiles. Y dice pues también, no agradarnos a nosotros mismos. Vemos, es lo contrario. Hemos de cargar con sus flaquezas y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Qué es agradar a nosotros mismos? Estar buscando nuestro interés, sí, por supuesto, buscar nuestro propio interés, pero bueno, agradarse a uno mismo, ¿qué es? ¿No? Aquel que se mira al espejo y dice, hoy sí que estás bien, ¿no? Aquel que, podríamos decirlo, es narcisista, ¿no? Agradarse a uno mismo es aquel que busca gratificarse, ¿no? Es uno que hace todo para deleitarse él consigo mismo. Es una cosa muy así lo que nos está diciendo esto, no agradarse uno a sí mismo. Sin embargo, lo que uno tiene que hacer es agradar a los demás. Versículo 2. Cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y bueno, el mismo el apóstol Pablo en Gálatas dijo que él no busca agradar a los hombres. Porque si él buscara agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Por supuesto, esta palabra de Pablo en Gálatas no está en contra de esto que está diciendo aquí. Porque allí en Gálatas era el agradar a los hombres en el sentido de suavizar o digamos adaptar o mercadear un poco el mensaje de la palabra de Dios para hacerlo a lo mejor no tan ofensivo a los que no lo creen, etcétera. Y bueno, pues entonces vemos que el problema es que es la palabra de Dios. El problema es que estás tomando lo santo y estás tomando el mensaje del cual tú eres responsable de transmitir como si fuera algo que tú puedas adaptar o que fuera algo que tú puedas omitir, ¿no? Para, digamos, congraciarte con los demás. En ese sentido, por supuesto, no hemos de agradar a los hombres. Pero aquí está diciendo de lo que sí que tenemos que agradar a los hombres. En lo que es bueno para edificación. Ahí sí que hemos de ser cristianos agradables. No hemos de ser cristianos duros, ¿no? Hemos tal vez conocido a lo largo de nuestra vida cristianos a veces eran muy duros, ¿no? Cristianos cuyas palabras eran, como dice el proverbio, el libro de Proverbios, ¿sí? Como golpes de espada. Y bueno, pues el cristiano ha de ser manso, ha de ser humilde, hemos de ser conocidos por nuestra amabilidad, dice Pablo también en sus cartas. Entonces hemos de agradar al prójimo y aquí está hablando del prójimo, pero en particular aquí en el contexto es el hermano. Hemos de serle agradable y hemos de serle, por lo tanto, también útil. Útil, ¿no? Lo agradable y lo útil, lo bello, lo hermoso, lo bueno, lo verdadero, todo va junto, ¿no? Entonces, agradarle en todo aquello que contribuya a su edificación. Es decir, no que su fe se vea mermada, no que su fe se vea atacada, no que su fe se vea ofendida, no que él vaya a ser escandalizado. Y eso le crea entonces un problema de conciencia. Y eso pues le impide seguir bien al Señor, ¿no? Y libremente. Es como si nosotros le pasamos un virus y él pues entonces toma ese virus y se enferma, ¿no? Y además no solo eso, sino que se enferma gravemente. Bueno, pues hemos de extremar las medidas, por así decirlo, higiénicas, ¿no? Para no contagiarle de cosa mala. En este caso, pues, hemos de agradarle para que no haya un mal ejemplo nuestro, una mala palabra nuestra, una mala actitud nuestra que le haga daño en la fe. Pues hemos de agradar
hemos de agradar así a los hermanos, sobrellevando sus cargas y pues agradarles entonces en todo lo que es bueno. Pero a continuación entonces, lo que habíamos dicho al principio, saca entonces a relucir el apóstol el ejemplo de Cristo. Y esto es lo que leemos en el versículo 3. Porque Cristo se agradó a sí mismo. Porque Él no vivió para sí, sino que Él vivió para hacer la voluntad del Padre. Y para también lograr la redención de todos sus hermanos, de todos los que tenían que llegar a creer en Él. Para eso el Señor vino. Para eso Él tenía que completar toda justicia y entregar su vida hasta la muerte y muerte de cruz en obediencia al Padre. Y bien, pues entonces esto es lo que Él hizo. No vivió para sí, sino para el prójimo y para servir a Dios. Y a continuación, pues entonces tenemos esta frase, la segunda mitad del versículo 3, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperan cayeron sobre mí. Los vituperios de los que te vituperan cayeron sobre mí. Y esto es, dice, como está escrito, es una parte de la Escritura, es una cita bíblica. Aquí se está citando el texto del Salmo 69, que es curiosamente uno de los textos más citados en el Nuevo Testamento, del Antiguo. El Salmo 69 y en particular el versículo 9. Y dice, porque el celo de tu casa me consumió, y los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. La primera parte del versículo también nos suena, ¿verdad? Porque cuando dice, el celo de tu casa me consumía. Entonces esto, bueno, es algo que ocurrió, ¿verdad? Con Jesús también. Jesús también cumplió esta escritura. Lo leemos en Juan capítulo 2, en la purificación del templo, ¿no? La primera purificación. La segunda purificación la encontramos al final de los evangelios sinópticos. Pero en el capítulo 2, después de la limpieza del pueblo, del templo, vemos lo que dijeron sus discípulos. Juan capítulo 2 y versículo 17. Y allá leemos, después de haber hecho esa limpieza, purificación, y que Jesús dijera, no hagáis casa de mi Padre una casa de mercado, dijo, entonces los discípulos se acordaron que está escrito, el celo de tu casa me consumió. Y bueno, pues lo mismo, ¿no? Es bueno agradar a los demás en lo que es bueno para edificación. También es bueno tener celo. No todo celo es bueno, es cierto, ¿no? Romanos mismo está hablando, creo que al final del capítulo 9 o al principio del 10, que los judíos que rechazan a Cristo tienen celo, pero no conforme al conocimiento. Se puede tener celo, pero está equivocado. Hay fieles de otras religiones, lo sabemos todos, ¿no?, que son muy celosos, pero están en el error, porque no están en las escrituras sagradas, en la verdad de la palabra de Dios. Entonces, bueno, el celo en lo bueno, el celo en la verdad, se ha de tener la verdad, ¿no? Por supuesto, pero una vez que tenemos la verdad, no hay que tener celo. Un cristiano sincero realmente, no voy a decir que es una contradicción, no voy a decir yo que alguien que no tenga celo no es cristiano, no voy a ponernos en este plan, pero no tiene que ser así. Un cristiano ha de ser celoso por Dios. Un cristiano ha de ser celoso por Cristo. Un cristiano ha de tener celo por la palabra de Dios. Un cristiano ha de tener celo por el nombre de Dios.
¿Cómo puede ser que un cristiano esté viendo a lo mejor el nombre del Señor enfrentado y que le dé igual? O la verdad de la palabra de Dios rota y bueno, pues que está tranquilito. Eso no puede ser, ¿no? Hemos de ser, en Romanos capítulo 12, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Si hemos conocido al Señor verdaderamente, y hemos conocido y recibido verdaderamente su gracia y no en vano, si hemos visto el cambio en nuestra vida de antes, en el reino de los cielos, ahora en su luz, si hemos visto todo lo que el Señor nos ha dado de gracia, ¿cómo no vamos a estar nosotros? Con celo por Dios y por su causa y por su nombre. Pero es que además lo vemos en Cristo mismo, el celo de su casa lo consumía. Jesucristo ardía de celo en su alma por el nombre de Dios, del Padre. Y bien, pues entonces, es algo que todo aquel que es miembro de Cristo, que es parte del cuerpo, del cual Cristo es la cabeza, pues tiene que tener ese mismo celo, ¿no? Es algo importante, muy importante, este celo. Muchas veces pues dicen la pasión que hemos de tener los hermanos, los cristianos, ¿no? A veces yo pues dejo de caer alguna crítica que otra por la palabra pasión. Bueno, vamos a decir que está bien, ¿no? No vamos ahora a criticarlo. No se habla de igual manera de que hemos de ser celosos. No se habla, no es una palabra que se utilice tanto, que por así decirlo venda tanto, que esté tan bien posicionada, digamos, ¿no? En el mercado. ¿Por qué? Pues porque eso suena ¿a qué? A fanático. A fanático. Y tú dices, no, que yo soy muy celoso, o esta persona es muy... Pues te van a tratar de fanático. Ya, eso ya no nos gusta tanto, ¿verdad? Ya no nos gusta tanto que nos traten como fanáticos. Pero bueno, no nos tenemos que preocupar por eso. En este caso sí que hemos de aplicar lo que dice Pablo en Gálatas 1. Que si busco agradar a los hombres, ya no voy a ser siempre el siervo de Dios. Es ahí donde nos tiene que importar nada lo que digan los demás, ¿no? No lo hace eso la gente del mundo. No le echa cara al pecado. No le echa, pues, desparpajo a la vida. Lo hace de ellos. ¿Por qué nosotros somos tan remilgosos? ¿Por qué nosotros somos tan exquisitos, no? ¿Por qué queremos que aquí guardar las formas y la apariencia tanto? ¿No? No puede ser que un cristiano no sea celoso, ¿no? Creo que fue Martin Lloyd-Jones, ¿no? Que dijo esa frase que es célebre, ¿no? Que no puede haber un fuego moderadamente caliente. No, es imposible. El fuego, si es fuego, quema. Y no puede ser moderado. Y así ha de ser nuestro amor por el Señor. Y si tenemos ese amor por el Señor, tenemos celo por Él, por su nombre y por su causa. Porque es también lo que hubo antes, primeramente, en Cristo. Pero entonces ya continuando en la cita de Romanos 15. Los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, ¿no? En Romanos es así, lo que dicen en Salmo 69:9, en Romanos 15, la cita exacta es los vituperios, sí, igual, los vituperios de los que te vituperan, en presente, cayeron sobre mí. Bien, pues entonces, ¿cuál es el significado de esto? ¿No? Ya digo, es una frase un poco clara en principio. Los vituperios de los que te vituperan cayeron sobre mí. Bueno, entonces, ¿cuál es el sentido? Pues el sentido, se puede decir, original, en el Salmo 69, está entonces en la línea de lo que estamos acabando de ver, ¿no? Cristo tenía ese celo por Dios y por su causa, ¿no? Y entonces, ¿qué? Todo acto que hacen en contra de Dios, Él lo siente como me lo han hecho a mí. Todo vituperio que hacen en contra de Él, entonces, es un vituperio que me hacen a mí. Todo insulto que hacen a Dios es un insulto que me hacen a mí, ¿verdad? Entonces, este es
el sentido en el contexto del Salmo 69. Y esto está claro, ¿verdad? Que estaba en el alma de Cristo, y es lo que acabamos de decir, ¿verdad? Ha de estar también en el alma nuestra. Todo aquello que hacen en contra de Dios es como si nos lo hicieran a nosotros, ¿no? Es como si fuera un atentado contra lo más importante y lo más sagrado de nosotros. Pero bueno, podemos ver todavía que esta frase puede tener un sentido mayor, se puede decir, ¿no? ¿Por qué? Pues podemos ver también lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Esta mañana, perdón. Cristo estaba siendo insultado. Cristo estaba siendo insultado. Y podemos entonces, creo yo, establecer una relación entre los dos textos. Cristo insultado, blasfemado, burlado en la cruz, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y entonces, si hacemos esta relación de estos dos textos, ¿qué significa? Que a Cristo lo vituperaban en la cruz. ¿Por qué? Porque estaban vituperando a Dios. Porque estaban atacando a Dios. Porque quien ataca a Cristo, ataca al Padre, ataca al único Dios verdadero. Porque quien ha visto a Cristo, ha visto al Padre. Porque yo y el Padre uno somos. Entonces todo ataque a Cristo es ataque al Padre. Y todos los que odian a Dios y todos los que odian al Padre, atacan a Cristo. Estos insultos que le hacían es porque ellos aborrecían al Padre y aborrecían a Cristo. Y aborrecían a Dios. Porque, por mucho que ellos fueran muy religiosos, como dice el Señor Jesús en Juan 8, su padre es el diablo. Porque ellos eran esclavos del pecado. Y ellos seguían la mentira, por mucha apariencia religiosa que ellos pudieran tener, pero ya hemos estado viendo también que las apariencias engañan. Así entonces, los insultos que se da a Dios son los insultos que se dan a su Hijo. Los insultos que se dan a su Hijo son los insultos que se dan a Dios. Pero hay, ya en tercer lugar, un tercer sentido, se puede decir, todavía más particular, acerca de esta palabra, de que Él tomó para sí estos insultos, los vituperios con los que te vituperaban, cayeron sobre mí. Está hablando entonces aquí un lenguaje como de tomar para sí, como de asumir, como de hacer de uno mismo. Y eso es lo que ocurre en la cruz, cuando Cristo toma para sí nuestro pecado. Cristo asume nuestro pecado. ¿Para qué? Pues para que nosotros podamos recibir su justicia y también, pues entonces, pasar de esa maldición y recibir entonces la vida, ¿no? Cristo muere para que nosotros vivamos. Bien, pues entonces hay ese intercambio, ¿no? Al que cuando conoció el pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. Pues entonces, si lo vemos así, en este sentido, Él tomó sobre sí los vituperios con los que se vituperaba a Dios. ¿Quién? ¿Los vituperios de quiénes? ¿Qué tipo de vituperios? Él tomó para sí nuestros vituperios. Él tomó para sí nuestros insultos a Dios. Nuestros ataques a Dios. Y alguien podría decir, no, yo nunca he insultado a Dios. Yo nunca he dicho nada malo en contra de Dios.
todos lo hemos hecho y todos lo hacemos. ¿Por qué? Porque todo pecado nuestro es un insulto contra Dios. Directamente contra Dios. Salmo 51, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Todos los pecados nuestros son insultos y ataques a Dios soberano, que tiene todo el derecho sobre nosotros y nuestras vidas. Cada pecado nuestro es un pecado de lesa majestad. Lo estamos, desechando, lo estamos despreciando, lo estamos, humillando, se puede decir. No lo estamos reconociendo, no lo estamos sublevando. Y todo eso es lo que todos nosotros hacemos con nuestros pecados. Y en la cruz, lo que hace Jesús es tomar entonces sobre sí todos nuestros pecados y todas nuestras injurias a Dios, las hace propias para que entonces Él muera por ellas y entonces nosotros podamos recibir el perdón y también la gracia y la justicia de Dios. Y eso es entonces el intercambio maravilloso de Cristo en la cruz. Él toma nuestros pecados y nosotros recibimos su justicia. Entonces, por ello hemos de estar dando gracias a Dios. Lo hemos hecho esta mañana en el contexto de la cena del Señor. Hemos de continuar recordándonos esto en los días, semanas y meses que van a venir, acordándonos de esto mismo para dar gracias a Dios y decir: Dios, Señor Jesús, gracias por haber hecho eso por mí. Gracias por haber sufrido tal contradicción de pecadores contra ti mismo. Gracias por haberlo hecho eso, por causa de mis pecados, tú sufriste ese deshonor y esa deshonra que tenía que ser mía por mis pecados. Pero, Señor, yo lo recibo agradecido, porque es tu gracia y es para tu gloria, Señor. Hemos, por lo tanto, de hacer esto y acordarnos de ello y poner, por lo tanto, también nuestra confianza, nuestra seguridad en esta obra completa de nuestro Señor Jesús a favor nuestro. Y, por último, si es así, como decíamos al principio, si Cristo ha actuado así, así también hemos de actuar nosotros. Cristo nuestro dechado. Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Imitad, pues, a Cristo. Si alguien dice que tiene comunión con Él, ha de andar como Él anduvo. ¿Y hemos entonces de qué? De no agradarnos a nosotros mismos, por el bien de nuestros hermanos. De la misma manera que Cristo no se agradó a sí mismo por nuestro bien. Entonces hagamos esto, tengamos esto presente, y que esto también nos siga transformando en nuestra manera de vivir. Que así sea, y todo sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo.